Hola y bienvenidos a este video sobre el narcotráfico y las FARC en Colombia. Hoy exploraremos cómo estos dos fenómenos han moldeado la historia de nuestro país. Comenzaremos hablando sobre la bonanza marimbera en los años 70, cuando Colombia se convirtió en un centro del tráfico de marihuana. Luego, veremos la transición a la producción de cocaína en los años 80 y cómo los carteles de Medellín y Cali dominaron el comercio de drogas, acumulando gran poder y riqueza. También examinaremos cómo las FARC, un grupo guerrillero surgido en los 60, se involucraron en el narcotráfico para financiar su lucha armada, perpetuando la violencia y la corrupción en el país. Se evidenciará las consecuencias sociales y políticas de esta relación y los esfuerzos del gobierno para combatir estos problemas. Finalmente, hablaremos sobre los esfuerzos de paz, incluyendo el acuerdo de 2016 y los desafíos que persisten en la actualidad. Este video es un recorrido por la historia reciente de Colombia, marcado por la lucha y la esperanza de un futuro mejor. Bienvenidos a este análisis del narcotráfico y las FARC en Colombia. Hola para todos. Para iniciar este video es preciso hablar sobre la bonanza marimbera de los años 70, pues esta marcó el inicio del narcotráfico en Colombia. En ese tiempo, la marihuana colombiana se convirtió en un producto altamente demandado en Estados Unidos, lo que impulsó un auge económico sin precedentes en las regiones donde se cultivaba. El impacto económico de la bonanza marimbera fue considerable, pues las ganancias obtenidas a través del cultivo y el tráfico de marihuana se tradujeron en una mejora sustancial en las condiciones de vida de muchas personas en las áreas rurales, donde la agricultura de subsistencia solía ser la principal fuente de ingresos. Este aumento en la disponibilidad de dinero condujo a un aumento en el nivel de vida y a una expansión en las oportunidades económicas para las comunidades locales. Sin embargo, este auge económico también trajo consigo una serie de problemas sociales y políticos. La corrupción se infiltró en muchas áreas del gobierno y las fuerzas de seguridad, a medida que los narcotraficantes buscaban protección y complicidad para sus operaciones ilegales. Además, la violencia asociada con el narcotráfico comenzó a aumentar, ya que los diferentes grupos delictivos luchaban por el control de las rutas de tráfico y los territorios de producción. Por ejemplo, si hablamos de las primeras rutas de tráfico de marihuana, nos damos cuenta que se establecieron para transportar grandes cantidades de droga desde las áreas de cultivo en Colombia, hasta los mercados consumidores en Estados Unidos. Estas rutas, inicialmente simples y rudimentarias, se fueron expandiendo y sofisticando con el tiempo, a medida que los narcotraficantes desarrollaban nuevas técnicas para el contrabando de drogas y evitaban la detección por parte de las autoridades. Por otro lado, las estructuras organizacionales de los narcotraficantes comenzaron a consolidarse durante la bonanza marimbera. Surgieron líderes del narcotráfico que coordinaban la producción, el transporte y la distribución de marihuana a gran escala. Estos líderes establecieron redes de distribución y alianzas con políticos corruptos y fuerzas de seguridad, garantizando así su impunidad y protección frente a la ley. Adelantándonos un poco en el tiempo, en los años 80, Colombia vivió una importante transformación en su industria del narcotráfico, pasando de la producción de marihuana a la cocaína. Este cambio de cultivo se debió a varios factores clave. En primer lugar, la cocaína ofrecía márgenes de ganancia mucho mayores y era más fácil de transportar debido a su alta potencia en pequeñas cantidades. Esto la hacía más atractiva para los narcotraficantes que buscaban maximizar sus beneficios y reducir riesgos. Es de tener en cuenta entonces que la creciente demanda internacional de cocaína fue otro factor decisivo. A finales de los 70 y principios de los 80, el consumo de cocaína se disparó en Estados Unidos y Europa, donde se convirtió en la droga de moda. Su popularidad entre las élites sociales y celebridades impulsó su demanda constante y creciente, garantizando un flujo continuo de ingresos para los carteles colombianos. Los narcotraficantes colombianos también innovaron en las técnicas de producción y distribución de cocaína. Desarrollaron métodos más eficientes para cultivar y procesar la coca, incrementando significativamente la producción. Establecieron laboratorios clandestinos en zonas remotas, controladas por los narcotraficantes, que permitieron la fabricación a gran escala de cocaína. Además, mejoraron las rutas de contrabando, utilizando aviones, submarinos y otras tecnologías para transportar la droga de manera más segura y eficiente. Los carteles de Medellín y Cali se convirtieron en los principales actores de este nuevo escenario. Utilizaron tácticas de terror para mantener el control y expandir su influencia, acumulando una enorme fortuna en el proceso. Ya que hablamos de carteles, es bueno hacer la claridad de que en los años 80 y 90, dos carteles dominaron el narcotráfico en Colombia,
el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali. Estos dos grupos no solo controlaron el mercado de la cocaína, sino que también dejaron una huella indeleble en la historia del país debido a su influencia económica y política. El Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, es quizás el más infame de los dos. Bajo el liderazgo carismático y brutal de Escobar, el cartel se convirtió en el principal proveedor de cocaína a nivel mundial. Escobar y sus asociados utilizaron tácticas de terror para mantener su control sobre el mercado y para intimidar a las autoridades. No dudaban en utilizar la violencia extrema, incluyendo asesinatos, secuestros y atentados, para eliminar a sus enemigos y asegurar su dominio. El poder de Escobar y su cartel fue tal que lograron infiltrarse en casi todos los niveles de la sociedad colombiana, comprando políticos, jueces y fuerzas de seguridad para proteger sus operaciones y expandir su influencia. Por otro lado podemos conocer el Cartel de Cali, quienes adoptaron un enfoque diferente. Liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela y José Santa Cruz Londoño, el Cartel de Cali operaba con mayor discreción y se centraba en la corrupción como su principal herramienta. En lugar de usar la violencia abierta y el terror, el Cartel de Cali prefería sobornar a funcionarios y establecer una red de influencias dentro del gobierno, la policía y el sistema judicial. Esta estrategia les permitió operar de manera más silenciosa y efectiva, evitando en gran medida la tensión y la persecución que enfrentó el Cartel de Medellín. Su enfoque meticuloso y calculador en la infiltración de las estructuras gubernamentales les permitió mantener un control significativo sobre el tráfico de cocaína sin recurrir a la violencia extrema. Es importante en este punto aclarar que ambos carteles lograron acumular un poder económico y político impresionante. A través de sus operaciones de tráfico de drogas, amasaron fortunas inmensas que utilizaron para financiar una variedad de actividades, desde la compra de bienes raíces y negocios legítimos hasta la financiación de campañas políticas. Su influencia económica les permitió ejercer un control considerable sobre la sociedad colombiana, moldeando políticas y decisiones a su favor. Además, su capacidad para corromper a funcionarios y autoridades les otorgó una impunidad que les permitió operar durante años sin ser detenidos. En este punto es importante hablar también de otra entidad importante en el contexto histórico dentro de nuestro país, quien además ha dejado una huella imborrable, es una guerrilla que estuvo involucrada también dentro de temas de narcotráfico. Estas son las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, surgieron en los años 60 como un grupo guerrillero con una fuerte ideología marxista-leninista. Su fundación se produjo en el contexto de una profunda desigualdad social y económica en Colombia, así como de la influencia de la Revolución cubana y otras luchas revolucionarias en América Latina. Las FARC nacieron con el objetivo de luchar contra el gobierno colombiano y las élites económicas, buscando una redistribución de la tierra y una transformación radical de la sociedad en favor de los campesinos y las clases trabajadoras. En sus inicios, las FARC operaban principalmente en áreas rurales, organizando a los campesinos y llevando a cabo acciones militares contra las fuerzas del gobierno. Su estrategia se basaba en la guerra de guerrillas, utilizando el terreno montañoso y selvático de Colombia para lanzar ataques sorpresa y luego desaparecer. En estos primeros años, las FARC se financiaban a través de métodos como los secuestros y las extorsiones. Los secuestros, en particular, se convirtieron en una táctica común, ya que permitían obtener grandes sumas de dinero de los rescates pagados por las familias de los secuestrados. Además, las extorsiones a terratenientes y comerciantes también eran una fuente importante de ingresos. Con el tiempo, las FARC fueron evolucionando y adaptando sus estrategias de financiación. A medida que el narcotráfico comenzó a crecer en Colombia en los años 80, las FARC vieron una oportunidad para incrementar sus recursos. Inicialmente, el grupo cobraba impuestos revolucionarios a los productores y traficantes de cocaína en las áreas bajo su control. Estos impuestos se justificaban como una forma de financiación de la lucha armada, y los ingresos obtenidos permitían a las FARC adquirir armas, equipos y suministros, así como financiar sus operaciones militares. Sin embargo, la relación de las FARC con el narcotráfico no se detuvo en el cobro de impuestos. Con el tiempo, la guerrilla se involucró más directamente en la producción y el tráfico de cocaína. Establecieron laboratorios para procesar la hoja de coca y coordinaron rutas de tráfico para transportar la droga a los mercados internacionales. Esta evolución en sus métodos de financiación permitió a las FARC convertirse en una organización guerrillera mucho más poderosa y equipada, pero también las llevó a enfrentarse a nuevos desafíos, tanto internos como externos,
La implicación en el narcotráfico atrajo una mayor atención y presión por parte del gobierno colombiano y de actores internacionales, incluyendo Estados Unidos, que intensificaron sus esfuerzos para combatir a la guerrilla y el narcotráfico. Y bueno, si hablamos de las FARC, es importante también hablar de la implicación de las mismas en el narcotráfico. Pues fue un proceso gradual que comenzó con la imposición de impuestos revolucionarios y evolucionó hasta su participación directa en el cultivo y producción de cocaína. Esta transformación tuvo un impacto significativo tanto en la capacidad operativa de las FARC como en la dinámica del narcotráfico en Colombia. Inicialmente, las FARC empezaron a cobrar impuestos revolucionarios a los productores de coca y narcotraficantes que operaban en las zonas bajo su control. Este impuesto era una forma de obtener ingresos necesarios para financiar su lucha armada. A cambio del pago de estos impuestos, las FARC ofrecían protección a los productores de coca y a los traficantes, asegurando que pudieran operar sin interferencias en áreas controladas por la guerrilla. Este acuerdo mutuo benefició a ambas partes. Las FARC obtenían recursos económicos sustanciales y los productores y traficantes podían llevar a cabo sus actividades con una mayor seguridad. Sin embargo, con el tiempo, las FARC no se conformaron solo con cobrar impuestos. Empezaron a involucrarse más directamente en el narcotráfico, participando activamente en el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína. Establecieron sus propios laboratorios para procesar la coca y comenzaron a coordinar el transporte de la droga hacia los mercados internacionales. Esta evolución les permitió incrementar significativamente sus ingresos, convirtiéndose en uno de los principales actores del narcotráfico en Colombia. La participación directa en el negocio de la cocaína también les dio mayor control sobre las operaciones y les permitió financiar de manera más efectiva sus actividades militares y políticas. La relación entre las FARC y los carteles de la droga fue otro aspecto clave de su implicación en el narcotráfico. A lo largo de los años, las FARC establecieron alianzas y colaboraciones con varios carteles de la droga, incluyendo los poderosos carteles de Medellín y Cali. Estas alianzas fueron mutuamente beneficiosas. Los carteles obtenían el apoyo y la protección de una fuerza militar bien organizada, mientras que las FARC se beneficiaban del acceso a redes de distribución internacionales y de los conocimientos técnicos en el procesamiento y tráfico de cocaína. En algunos casos, las FARC actuaron como intermediarios, facilitando la exportación de la cocaína producida en sus territorios hacia los mercados globales. Estas relaciones no siempre estuvieron exentas de conflictos, pero, en general, la colaboración entre las FARC y los carteles fue una característica importante del panorama del narcotráfico en Colombia. A medida que las FARC se consolidaron como un actor clave en el tráfico de cocaína, también enfrentaron una mayor presión por parte del gobierno colombiano y de la comunidad internacional, que intensificaron sus esfuerzos para combatir tanto a la guerrilla como al narcotráfico. Creo que ya habiendo abordado todo esto, tenemos que ponernos en el punto de analizar y evaluar acerca de las consecuencias sociales y políticas del narcotráfico y la implicación de las FARC en Colombia y cómo estas mismas siguen siendo evidenciadas y trabajadas hoy en día. Uno de los impactos más evidentes ha sido el incremento de la violencia y el conflicto armado. La financiación obtenida a través del narcotráfico permitió a las FARC y a otros grupos armados aumentar su poder militar, lo que intensificó los enfrentamientos con el gobierno y otros actores del conflicto. La lucha por el control de las rutas del narcotráfico y las zonas de cultivo de coca resultó en un aumento significativo de la violencia, con miles de muertos, heridos y desaparecidos. La población civil, a menudo atrapada en medio del fuego cruzado, sufrió las consecuencias más severas de este conflicto prolongado. La extensión de la corrupción es otra consecuencia crítica. Los inmensos recursos generados por el narcotráfico facilitaron la infiltración de los carteles y grupos guerrilleros en diversos niveles del gobierno y la sociedad. La capacidad de estos grupos para sobornar a funcionarios, jueces, policías y políticos creó un ambiente de corrupción generalizada. Esta corrupción no solo permitió que las actividades ilícitas continuaran sin obstáculos, sino que también debilitó las instituciones del Estado, erosionando la confianza pública en el gobierno y en la justicia. La corrupción se convirtió en un obstáculo significativo para el desarrollo y la estabilidad del país, dificultando los esfuerzos para implementar reformas y combatir efectivamente el narcotráfico y la violencia. El impacto en las comunidades rurales también ha sido particularmente devastador. Las zonas controladas por las FARC y otros grupos armados se convirtieron en escenarios de constantes enfrentamientos y abusos.
Muchas comunidades rurales experimentaron desplazamiento forzado, con millones de personas viéndose obligadas a abandonar sus hogares y tierras para escapar de la violencia. Este desplazamiento masivo creó una crisis humanitaria, con familias viviendo en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos y enfrentando enormes dificultades para reconstruir sus vidas. Además del desplazamiento, las comunidades rurales sufrieron la destrucción de sus medios de subsistencia, ya que la economía local a menudo dependía del cultivo de coca y otras actividades relacionadas con el narcotráfico. Las consecuencias sociales y políticas del narcotráfico y el conflicto armado en Colombia también incluyeron la fragmentación del tejido social. La desconfianza y el miedo se convirtieron en sentimientos comunes en muchas áreas afectadas por la violencia. La presencia de actores armados y la constante amenaza de represalias impidieron la cohesión comunitaria y la participación ciudadana. Las generaciones más jóvenes crecieron en un entorno de conflicto y violencia, lo que tuvo efectos duraderos en la educación, la salud mental y las oportunidades de desarrollo. Si lo miramos más hacia la actualidad, en las últimas décadas Colombia ha hecho esfuerzos significativos para poner fin al conflicto armado que ha devastado el país durante más de medio siglo. Uno de los hitos más importantes en este sentido fue el proceso de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que culminó en el histórico Acuerdo de Paz de 2016. Las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC comenzaron en serio en 2012, bajo el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos. Estas conversaciones se llevaron a cabo principalmente en La Habana, Cuba, y fueron el resultado de varios intentos fallidos previos de alcanzar una solución negociada al conflicto. Las negociaciones buscaron abordar las causas subyacentes del conflicto y encontrar un camino hacia la reconciliación y la paz duradera. A lo largo de 4 años de diálogos, se discutieron temas cruciales como el desarrollo rural, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas y los derechos de las víctimas. El Acuerdo de Paz de 2016 fue firmado el 24 de noviembre de ese año y representó un momento histórico para Colombia. Entre los principales puntos del acuerdo se incluían: 1. En un primer punto, el desarrollo rural integral. Se buscó reformar el campo colombiano para reducir la pobreza y la desigualdad, y mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales. Esto incluyó medidas para la distribución de tierras, la infraestructura rural y el acceso a servicios básicos. 2. De manera continua encontramos la participación política. El acuerdo garantizó la integración de las FARC en la vida política del país. Esto incluyó la creación de un nuevo partido político derivado de la guerrilla y la asignación de escaños en el Congreso para facilitar su participación en el proceso democrático. 3. Otro punto importante es el fin del conflicto. Se acordaron medidas para el cese al fuego y la dejación de armas por parte de las FARC. Las armas serían entregadas a una misión de las Naciones Unidas encargada de verificar y supervisar el proceso. 4. Como cuarto tenemos la solución al problema de las drogas ilícitas. Se plantearon estrategias para combatir el narcotráfico mediante la sustitución de cultivos ilícitos, programas de desarrollo alternativo y medidas para reducir el consumo de drogas. 5. Y finalmente está el punto de las víctimas del conflicto. El acuerdo incluyó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que buscaba reconocer y reparar los daños sufridos por las víctimas del conflicto. Esto incluyó la creación de una comisión de la verdad y una jurisdicción especial para la paz. La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 hectáreas ha enfrentado numerosos desafíos. Aunque se lograron avances significativos, como la desmovilización de miles de combatientes de las FARC y su reincorporación a la vida civil, la implementación completa de los acuerdos ha sido lenta y desigual. La violencia y la inseguridad continúan afectando a varias regiones del país, especialmente aquellas que anteriormente estaban bajo control de las FARC. Grupos armados ilegales, incluyendo disidentes de las FARC y otras organizaciones criminales, han llenado el vacío de poder dejado por la guerrilla, perpetuando la violencia y el narcotráfico. Además, la polarización política en Colombia ha complicado la implementación del acuerdo. Algunos sectores políticos y de la sociedad han sido críticos del acuerdo, argumentando que fue demasiado indulgente con los excombatientes de las FARC. Esto ha llevado a dificultades en la asignación de recursos y la aprobación de políticas necesarias para cumplir con los compromisos establecidos. Es importante reconocer que el futuro de Colombia enfrenta importantes retos, pero también hay muchas esperanzas y oportunidades para la paz y la reconstrucción. Uno de los principales desafíos son los grupos disidentes de las FARC y otras organizaciones criminales que siguen operando y perpetuando la violencia y el narcotráfico.
La violencia residual también es un problema crítico, con asesinatos de líderes sociales y excombatientes que han intentado reintegrarse a la vida civil. Estos ataques son perpetrados por grupos armados ilegales que buscan mantener el control sobre territorios y economías ilícitas, creando un ambiente de inseguridad en varias regiones del país. A pesar de estos desafíos, hay múltiples iniciativas para la paz, el desarrollo rural y la justicia social en Colombia. Las políticas de desarrollo rural buscan mejorar la infraestructura y proporcionar servicios básicos a las comunidades más afectadas por la violencia. Las iniciativas de justicia social, como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, trabajan para esclarecer los crímenes del conflicto y asegurar justicia y reparación para las víctimas. La participación política de los excombatientes y la inclusión de diversas voces en el proceso democrático son esenciales para la reconciliación. La creación de un nuevo partido político derivado de las FARC y su integración en la vida política representan pasos importantes hacia una sociedad más inclusiva. En conclusión, el narcotráfico y las FARC han dejado una marca profunda en la historia de Colombia. A lo largo de este video, hemos explorado los orígenes, la evolución y las consecuencias de estos fenómenos, así como los esfuerzos por alcanzar la paz y reconstruir el país. Desde la bonanza marimbera y la transición a la cocaína, hasta el dominio de los carteles de Medellín y Cali, el narcotráfico transformó el panorama económico y social, exacerbando la violencia y la corrupción. Las FARC, surgidas en los años 60, encontraron en el narcotráfico una fuente de financiación, intensificando el conflicto armado y perpetuando el ciclo de violencia. Las consecuencias han sido devastadoras, con innumerables muertes, desplazamientos forzados y una corrupción que ha debilitado las instituciones. Sin embargo, el Acuerdo de Paz de 2016 representa un hito significativo hacia la reconciliación y la construcción de un futuro más pacífico. Colombia enfrenta retos persistentes, como la presencia de grupos disidentes y la violencia residual, pero las iniciativas para el desarrollo rural, la justicia social y la inclusión política son pasos cruciales hacia la reconstrucción. La lucha y la esperanza continúan, y es crucial seguir trabajando por un futuro más justo y pacífico para todos los colombianos. Reflexionando sobre todo este proceso, es evidente que la paz y la justicia requieren un esfuerzo colectivo y una firme determinación. Solo así Colombia podrá superar los desafíos actuales y construir un futuro donde prevalezcan la paz y la prosperidad.